noche pudimos ver el primer capítulo de Mujer de Nadie, esta nueva producción de Giselle González que es protagonizada por Marcos Ornella y Livia Brito, y como todos sabemos es una adaptación de Amarte es mi pecado, esta historia producida por Ernesto Alonso y protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Sendel. Vamos a hablar en este video qué tanto parecido hubo en ese primer capítulo. Es solo una impresión al primer capítulo, ya la semana que viene les subo un video hablándoles de toda la semana porque en muchos casos el primer capítulo no es tan emocionante, pero a lo largo de la primera semana se convierte en una historia diferente y más atrapante. Pues hoy acá les voy a dar mi impresión solo de ese primer episodio y después vamos a ir debatiendo en los comentarios. Pero antes de empezar a hablarles de Mujer de Nadie, les quería recomendar una radionovela que ya les he recomendado esta en varias ocasiones, pero ahora va a estrenar su tercera temporada, o ya estrenó su tercera temporada, que es Olvidando a Verónica. La pueden encontrar en Spotify. Poco a poco los hechos nos van a ir cambiando a la protagonista y se va a terminar convirtiendo en una gran villana. Por eso, si quieren escuchar esta historia que está muy buena, no se pierdan su tercera temporada en Spotify, que abajo les voy a dejar el link para que cliquen y vayan mucho más rápido a escucharla. Y por supuesto no olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les dejo el link, y tienen que suscribirse acá. Denle clic en suscribir y activen la campanita. Acá no hay nada de Amarte es mi pecado. Esta es otra historia basada, obviamente ya sabemos que en Amarte es mi pecado, pero para mí, viendo este primer capítulo, no veía necesario decir que es una adaptación de Amarte es mi pecado, porque en ese primer episodio no hay nada que tenga que ver con Amarte es mi pecado. Es otra historia. Más allá de las similitudes con ciertos nombres, acá esto es otra cosa que está bueno. Me gustó mucho este primer capítulo, tuvo emoción, tuvo interés, tuvo intriga. Tuvo a Livia muy bien dirigida, algo que a mí no me gustó mucho en La Desalmada, su anterior proyecto, pero acá siento que la están dirigiendo muchísimo mejor y la historia también es mucho más creíble que La Desalmada, que me gustó pero no me encantó. Acá siento que la están dirigiendo mucho mejor y me gustó su desempeño en este primer capítulo. La historia está interesante, está emocionante, sobre todo el final del capítulo cuando ella huye, que Heriberto intenta abusar de ella, así como pasó en Amarte es mi pecado, pero acá sucede en un contexto muy distinto, en un ambiente muy distinto, y no le encuentra similitud con Amarte es mi pecado porque este tipo de eventos ya ha sucedido muchísimo en otras telenovelas o en muchísimas historias de ficción, y entonces no es que sea exclusivo de Amarte es mi pecado y por lo tanto no le ves tanta referencia a esa historia. La protagonista es muy distinta. Yo creo que en el primer capítulo Yadira Carrillo lloró desde el primero hasta el último sin parar, y acá Livia no lloró en ningún momento del primer capítulo, y creo que porque también saben que el fuerte de Livia no es el llanto. Ella no es una actriz de llanto profundo como Adela Noriega, como Yadira Carrillo, y por lo tanto no deberían pedirle eso mucho en las telenovelas porque sabemos que no lo va a hacer al mismo nivel que las anteriormente mencionadas. Entonces mejor que traten de explotar sus otros fuertes, que hasta el momento lo hizo muy bien. Marcos Ornella es un galán que me gusta, está muy bien en su papel. En Si nos dejan lo hizo espectacular y sin duda Marcus ya no va a salir del protagonista o capaz del villano porque es muy bueno y no creo que lo bajen a personajes secundarios como cuando empezó, porque ya es muy buen actor y es muy buen galán. Acá con este personaje con el que él interpreta, que fue el que hizo Sergio Sendel, acá es el más diverso a lo que fue Arturo en Amarte es mi pecado, porque incluso este personaje tiene una familia bastante extensa que no existía en su versión original, porque Arturo no tenía padres, habían muerto, habían fallecido, no me acuerdo exactamente la ausencia de sus padres, pero el hecho era que su único familiar era su abuelo, que tenía una pensión y allí tenía muchos inquilinos que eran como una familia, pero como tal Arturo solo tenía un abuelo
Y acá en esta nueva versión Arturo tiene una madre, tiene 2 hermanos, tiene una novia, tiene una amiga, tiene mucha gente a su alrededor, que en realidad eso no existía en la original. Pero todo esto lo cuento obviamente solamente para recalcar las diferencias, pero como tal, les repito, el capítulo estuvo muy bueno, está muy interesante, pero a veces no entiendo estas decisiones de Televisa de decir que tal historia está basada en tal telenovela, pero es otra historia, como por ejemplo cuando hicieron la versión de La Tormenta, que se llamó La Tempestad, y eso no era La Tormenta, eso era otra historia, pero no entiendo por qué dijeron que era una adaptación de La Tormenta, para que compraron los derechos si en este caso no era nada parecido con la anterior. En Amarte es mi pecado ellos no compraron los derechos porque ya los tenían, era una historia propia, pero véndanla como original porque en realidad este primer capítulo no conserva nada de la versión anterior. Diferente fue con Cuna de Lobos, que si le pones un parche en el ojo a la villana, ahí ya automáticamente uno sabe que es una adaptación de Cuna de Lobos. Arap Betke como Alfredo también es un personaje muy diferente a lo que fue Alfredo original, porque acá él es una especie de empresario con poco dinero o sin nada de dinero, o más que empresario diría que emprendedor, porque tiene como objetivo crear un hotel boutique que me parece que no se va a terminar concretando porque no tiene los inversionistas necesarios, pero su idea en el pueblo es construir un hotel y no ser cantante como en la versión original. Y por lo que vimos en este primer episodio, él no tiene muy buena relación con Gertrudis, no tienen ese vínculo madre-hijo que existía en la anterior historia, que Gertrudis le daba todo, lo ayudaba, era como su sugar mommy, pero no había nada sexual allí, sino era más como una relación madre-hijo, y él se aprovechaba de eso. Acá esta Gertrudis, interpretada por Rosa María Bianchi, es totalmente diferente, tiene mucho más carácter, es mucho más mala por lo que pudimos ver en estas pequeñas escenas, y se ve que no va a ser tan complaciente con nadie. Además tiene un amante que, como les mencioné en un video pasado, ella se va a debatir allí con Isaura por el amor o por el cuerpo o por el sexo que les da ese chico. En general el primer capítulo da para seguir viendo la historia porque es un muy buen primer capítulo, te engancha para seguir viendo el segundo, tercer, cuarto capítulo porque es interesante, los protagonistas están en un tono muy bueno, el elenco que los rodea también está muy bien, tiene actores de primera como Rosa María Bianchi, que lo hace fenomenal, como Isaura, que vimos a Cynthia Clitbo, que acá es una ludópata, está obsesionada con el juego, y supongo que por allí va a empezar a vender a Lucía, que es Nora, como hicieron en la versión original. Ahí también vimos que ya Alfredo empezó a acceder un poco a vender a la novia para obtener dinero de este hombre que le va a ayudar a financiar ese hotel que él quiere montar. Hasta el momento no vimos a Alejandra ni a Casilda porque ya sabemos que ellas aparecen un poquito más adelantada a la historia, cuando Nora tiene que huir del pueblo. Acá Lucía tiene que huir del pueblo por las habladurías y va a parar a la casa de su tía. Vamos a esperar que salgan estos dos personajes que son muy importantes dentro de la historia, pero hasta el momento lo que más resaltó del primer capítulo fue Rosa María Bianchi, que aunque tuvo poquitas escenas, resalta porque es una primerísima actriz. Cynthia Clitbo, que es la villanaza de la historia y como siempre hace un personaje espectacular. Marcus Ornella, Livia Brito hicieron muy buen trabajo. Arap Bet, que también resalta mucho en este primer episodio. Vamos a ver cómo continúa mañana, y la semana que viene vamos a seguir hablando de esta historia, ahora dando una opinión mucho más extensa después de ver 5 capítulos. Ustedes acá abajo coméntenme si vieron este capítulo ayer y si les gustó, si al igual que yo vieron que no se parece en absolutamente nada a Amarte es mi pecado y que podrían decir que es una historia original, porque siempre en toda telenovela o en toda película uno va a encontrar una pequeña similitud a otra historia que ya vio anteriormente, y eso no significa que sea un plagio porque es algo que se puede repetir sin ningún problema. Pero acá yo no noté ninguna similitud grande con Amarte es mi pecado que yo pueda decir, es una adaptación de Amarte es mi pecado. Voy a estar esperando sus opiniones, no olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.